Bueno, vamos a hacer la segunda parte de lo que sería la clase de insuficiencia renal aguda. En este caso va a ser la parte de la actualización. Rápidamente lo que deberíamos hacer es definir bien lo que sería injuria renal aguda, lo que normalmente adoptamos del término en inglés AKI. Es un síndrome donde hay una pérdida de la función renal que aparece en horas barra días con acumulación de productos nitrogenados, alteración hidroelectrolíticas y del estado ácido base. Esta importancia de hablar de los días se define en los últimos años hasta 7 días como el aumento de la creatinina. Eh, por detrás de eso hablamos de una enfermedad renal aguda que después lo vamos a explicar un poco mejor. Eh, las guías CADIGO del año 2012 nos definen con estos valores que ahora vamos a repetir un poco porque se superponen a lo que antes veíamos como Akin y Rifle. Pero básicamente el aumento del 0,3 miligramos de cilitro en 48 horas, el aumento de 1,5 veces el valor basal del paciente, o la disminución del ritmo diurético de 0,5 mililitros hora, kilo hora sería, por 6 horas, son los criterios más sensibles que podremos tener para definir rápidamente y de forma precoz una injuria renal aguda o ACI. La verdad es que uno para poder hacer la definición realmente y poder eh, diagnosticar al paciente debería tener una función renal previa. Eso estandarizadamente, sobre todo en los pacientes pacientes especiales, uno consideraría hasta 3 meses previos valores, si no se posee lo de la primera semana. Sin embargo, eh, se puede considerar eh, un paciente que no tiene una falla renal crónica, se podría considerar los valores basales de acuerdo a la edad y el sexo, que más o menos corresponderá a un valor de creatinina de acuerdo a estas cosas. Entonces, habría que empezar a hablar bien un mensaje del Ministerio de Salud de Educación. Eh, Bien, entonces, para hablar un poco bien, estas son las definiciones viejas. El rifle que definía riesgo, injuria y falla de acuerdo a los valores de creatina, que se mantiene bastante similar a lo que es la CADIGO, pero tenía la evolución de la falla renal después como la pérdida o el estadio final. Eso se sacó, igual que los AKIM, y se unificó en los criterios CADIGO que son estos. Interesante tener en cuenta que los primeros son el estadio aquí uno se refiere a las 48 horas y luego los otros pueden aparecer hasta 7 días. La progresión o el mantenimiento de la creatinina por arriba de eso nos habla de una enfermedad renal crónica. Es muy importante tener en cuenta los criterios de diuresis, sobre todo para las fallas renales agudas, donde un marcador de la función renal continuo es justamente la diuresis. Hay que tener en cuenta que la falla renal aguda es muy importante porque modifica de forma eh, importante la mortalidad del paciente que tiene una AQI. Y fíjense en este gráfico cómo la mortalidad aumenta simplemente por tener una falla renal. Un estadio 1 aumenta un 16% casi de riesgo de mortalidad. Y tener un estadio 3 aumenta hasta un 50% de la mortalidad casi. Fíjense la diferencia entre tener un estadio 3 o un requerimiento de diálisis, también hay una pequeña diferencia eh, que nos habla de que dializar tiene más riesgo todavía. Pero bueno, estos son los valores basales que uno podría o debería tener en cuenta. Hagamos el caso a los de raza blanca. Fíjense que un hombre con 1 o una mujer con 0,8 más de 65 años sería lo basal, lo normal. Generalmente estos valores a veces pasan desapercibidos en pacientes que tienen incrementos menores, pero podrían llegar a ser una AKI si uno se pone estricto y eh, revisa los valores previos. Eh, es importante el AKI no solamente por este riesgo de mortalidad que aumenta en los pacientes, sino aparte porque es muy frecuente y de los pacientes hospitalizados, o sea,
10 pacientes hospitalizados no van a generar falla renal en la evolución. Ni hablar si el paciente está en UTI, que los porcentajes se elevan a 32%. Es importante por lo que hablamos del aumento de la mortalidad y el peor pronóstico de estos pacientes en la internación. Con un paciente que requiere diálisis tiene hasta un 50% de mortalidad. Bueno, pero entonces, si hablamos de aquí y hablamos de la epidemiología, tenemos que saber que la mayoría de los pacientes que tienen una falla renal aguda, perdón, es la costumbre, una injuria renal aguda, eh, un 50% tiene una falla renal cuando vienen de el extrahospitalario. Sin embargo, en las series hospitalarias, el 50% aproximadamente tiene una falla renal y una NTA. Esto generalmente primero tiene dos explicaciones. Una, que el paciente que está internado ya tiene algún plan de hidratación y en general el componente renal no es lo principal y se saca de lado ese componente renal y en general el componente tubular parenquimatoso es el que está predominando debido a que en general los pacientes están hidratados en la internación y también debido a que el uso de fármacos por la propia internación per se eh, hacen que tenga más riesgo de toxicidad renal en caso, por ejemplo, de infecciones o uso de otros fármacos de acuerdo a la intervención. Eh, bueno, pero ¿qué pacientes están en riesgo de tener un AQI? Bueno, eso es bastante, como es muy frecuente, tiene muchos factores de riesgo que se pueden asociar a tener una creatinina elevada. Los pacientes que están en UTI, que tienen sepsis, que tienen quemaduras, traumas, cirugías, exposición a drogas nefrotóxicas, a yodo, son pacientes que por la exposición van a tener más riesgo de generar una AQI. También hay factores susceptibles del huésped, como la depresión de volumen per se, la edad, una enfermedad renal crónica previa, tener diabetes, cáncer y anemia. Tener en cuenta que estos pacientes se recomienda medir una creatinina como screening. Sin embargo, la Task Force de Estados Unidos no se expide en qué pacientes deberíamos pedirles una creatinina. Bueno, pero supongamos que ya hicimos el diagnóstico y ahora, ¿qué es importante eh, tener en cuenta en cuanto al manejo? Bueno, es muy importante establecer ese valor y estadio que tiene la falla renal. Para eso dijimos que contamos con los escalones CADIGO, donde tenemos un aumento de la creatinina hasta 1,5, a 2 el AQI 1, el AQI 2 de 2 a 3, el basal del paciente, y AQI 3 mayor del 3% o un aumento de la creatinina de 4 miligramos de cilindro, aparte de las diuresis. En estos casos, uno toma y las CADIGO ponen en cuenta el valor de la creatinina y la diuresis, pero tengamos en cuenta que la creatinina no es un buen marcador de función renal. Por eso podemos encontrarnos pacientes con 2 de creatinina que tengan un AQI 3 por diuresis. En estos casos hay que considerar el criterio que, que dé más riesgo, ¿se entiende? Por lo tanto, eh, tener en cuenta que la creatinina no es un buen marcador y muchas veces no llega a elevar a tiempo. Eso está relacionado con muchas veces con la masa muscular del paciente que puede llegar a tener y todos los factores que van a influenciar en eso, con el volumen de distribución que muchas veces está aumentado en la internación por la expansión, por el uso de medicación endovenosa, por la formación de tercer espacios. Y otra cosa a tener en cuenta es justamente la dinámica y la cinética de la creatinina, que muchas veces tiene su tiempo en elevar. Por eso no hay ninguna fórmula que nos estime correctamente el filtrado glomerular. Sin embargo, Shelif logró una fórmula que es la que más se acerca a tener una función renal. Y lo van a notar en la computadora invisible. ¿Por qué? Bueno, la fórmula que hizo Shelif es la modificada,
es la última. Es una fórmula muy sencilla, como verán, de hacer y que requiere una extracción de sangre por lo menos en más de 12 horas de diferencia. Por lo tanto, es un poco impracticable y no genera demasiados cambios en la práctica. Eh, de todas formas, esto está demostrado en un estudio que se llama Picard Study en el año 2010. Ya se compararon las diferentes fórmulas como la Cockcroft-Gastaut, la MDRD y la Schlick, y se vieron que eh, la Cockcroft aumenta un 80% sobre estima, el MDRD un 33%, el Schlick un 10% y el Schlick modificado infraestima 2%. eh, Mostrando que la que mejor, comparados obviamente con el clean de creatinina, demostrando que la fórmula de Schlick modificada es la que más se acerca a la verdadera función renal, en el cual tiene un componente dinámico, ya que se requiere dos extracciones a lo largo del tiempo y la elevación con la variación nos ayuda a estimar mejor el filtro hormonal. Sin embargo, es bastante impráctica. Por lo tanto, lo más importante para poder definir el estadio siguen siendo y teniendo en cuenta los estadios de la CADIGO, como venimos diciendo hasta ahora, con estos puntos de corte. Bien, bueno, digamos que ya sabemos en qué estadio está y eso nos va a indicar una gravedad. Nos sirve obviamente para monitorear. ¿Y qué tenemos que monitorear? Bueno, claramente el estado de la volemia, los signos vitales y la diuresis es fundamental porque nos van a estar hablando de la perfusión renal que voy a poder tener en este paciente. Un concepto importante es que si tenemos la diuresis conservada, el paciente está perfundiendo bien y tendríamos que pensar que el aumento de la creatinina viene por algo con una alteración renal. En la aquí oligúrica, o sea, el paciente que tiene una oliguria, los índices renales nos van a ayudar también a ver si el problema está en la perfusión o el problema está en el motor, las causas interrenales. El sedimento nos ayuda también a buscar algunos elementos que van a ver que nos modifican. Pero bueno, una vez que tengo la falla renal, trato de evaluar el estado hemodinámico del paciente, también para ayudarme, como veníamos diciendo, en la perfusión renal y ver las causas. Las causas que generaron oliguria eh, por falta de perfusión son las renales y están ampliamente relacionadas con la pérdida del volumen eh, del volumen cardíaco efectivo, como en el caso de las hemorragias, pérdida de volumen, o relativo en el caso de la insuficiencia cardíaca, donde se forma el tercer espacio o hay un gasto cardíaco disminuido propiamente por causa del miocardio, o la cirrosis, donde hay una vasodilatación esplácnica que disminuye el volumen efectivo. Eh, Otras situaciones son funcionales, como pueden ser el uso de los IECA o los AINES, que disminuyen la perfusión renal a través de un mecanismo hemodinámico de la arteriola aferente. En el caso de renal hay diferentes mecanismos. Cuando hablamos de renal tenemos que tener en cuenta que puede ser el componente tubular con intersticio, yo generalmente los agrupo juntos, glomerular o vascular por las causas. Es mucho más sencillo pensar las causas así. El vascular generalmente está asociado a grandes vasos y medianos, como la microangiopatía trombótica y todas las causas que generan microangiopatía trombótica, desde hipertensión maligna hasta PTT, hasta SHU y cualquier otra que se les ocurra, y la oclusión de vasos grandes como pueden ser la ateromatosis. En el caso de glomérulos son los pequeños vasos los que están afectados y todas las glomerulonefritis primarias y secundarias que se les pueden ocurrir. El componente tubular, eh, podemos intersticio tubular, en general se afectan ambos. Tenemos causas intersticiales propiamente dichas, como la nefritis intersticial aguda, en el cual los antibióticos tóxicos son los que generan son las causas más importantes a tener en cuenta. Mucho más raras son las infiltraciones tumorales por linfomas, por ejemplo. La necrosis tubular aguda se divide principalmente en isquémica o tóxica, teniendo en cuenta que la isquémica es una complicación de un fallo renal que genera necrosis. Y la tóxica
tenemos que tener en cuenta que pueden tener como causa fármacos externos o también internos, endógenos, toxinas endógenas, como puede ser el caso de la rhabdomiólisis o el síndrome de lisis tumoral. Las posrenales obviamente pueden ser bajas o más altas, tener en cuenta que las causas bilaterales las causas bilaterales a niveles altos, donde comprometen los uréteres, podrían no dar una anuria total eh, y confundir con otras áreas. Tener en cuenta que la las causas son muy variadas y también acá están un poco más descritas. Importante el sedimento urinario que hablábamos hoy. Una de las cosas que más valor nos da el sedimento urinario, a pesar de además de la proteinuria que puede llegar a dar el paciente y los índices renales, es importante tener en cuenta los cilindros granulosos. Son una de las cosas que más modifican la sospecha diagnóstica. Fíjense que tiene un Lightful Radio altísimo tener muchos cilindros granulosos. De lo contrario, el hecho de no tenerlos disminuye la posibilidad de tener una necrosis tubular. Tener en cuenta que la necrosis tubular es una palabra que no tiene nada que ver con el diagnóstico histopatológico, donde hay modificaciones reversibles en general del túbulo. Otros hallazgos a tener en cuenta en las diferentes fallas renales, que ya lo sabemos, y medicación que obviamente va a generar, hablamos de la toxicidad renal, varios fármacos que van a estar influenciados, que debemos obviamente regular, disminuir la dosis, monitorear o retirar en caso de ser posible. Algunos con mecanismo propiamente tubular, pero también tener en cuenta otros que tienen otro mecanismo, como el metrolexato, el aciclovir, que tienen, y la vancomicina, que tienen mecanismos varios. En el caso de la aciclovir y el metrolexato, sobre todo el daño tubular por cristalización, y otros que tienen que ver con toxicidad plenamente tubular. De los más comunes usos, los IECA y los AINES, y luego muy usados en la internación, los aminoglucósidos, los danfotericina, el yodo y otros de uso más oncológico como cisplatino y ácido solendrónico en contexto de metástasis o hipercalcemia. Bueno, ¿qué rol cumplen las imágenes en una AQI? Bueno, eso está claro. Hoy en día las guías sabemos que tienen un rol y el principal rol en la AQI es descartar la obstrucción de las vías urinarias. El método ideal es una tomografía sin contraste, pero en caso de no disponer, una ecografía renal alcanza para poder observar la obstrucción. Tener en cuenta que si no hay causa de ira, no hay una causa evidente y obvia de ira, sí o sí habría que hacer una ecografía renal y tener en cuenta que la obstrucción puede ser bilateral y no generar disminución del ritmo diurético. Aparte de eso, también la ecografía cumple un rol para diferenciar obviamente la falla renal aguda de la falla renal crónica, donde la disminución del tamaño de 11 centímetros es eh, una característica significativa para diferenciarlos, así como el engrosamiento del parénquima y la hiperecogenosidad bilateral, son las características más específicas para diferenciar una de otra entidad. Obviamente hay que recordar que las causas del mieloma, amiloidosis, diabetes, HIV y linfoma son patologías que pueden cursar con falla renal crónica y sin disminución del tamaño. Bueno, ¿y qué rol cumple la biopsia? Bueno, la biopsia renal es lo último que se debería hacer en una AQI,
Tener en cuenta que en general son para pacientes que tienen más de 3 gramos día de proteinuria y un sedimento activo, y obviamente están descartadas las causas de una obstrucción de las vías urinarias y descartada la hipoperfusión por mecanismo dinámico. Eh, Está demostrado que hacer una biopsia renal en agudo tiene una cantidad de complicaciones muchísimo mayores que la de hacer una biopsia renal en otros contextos. Bueno, ¿y los biomarcadores qué rol cumplen? Sabemos que en los últimos años se le ha dado mucha importancia al rol de nuevos marcadores, donde tratan de alguna manera, marcar y decirnos cuándo hay un daño renal de aquel que solamente hay un daño en la perfusión. No sabemos exactamente cuándo, en qué momento un paciente pasa de tener un daño renal a transformarse en una alteración estructural parenquimatosa y el pronóstico que tiene eso. Entonces, tener marcadores eh, nuevos nos podría ayudar en esa búsqueda. De todas formas, faltan muchos estudios para poder ver en qué contexto podemos llegar a usarlos. De los más estudiados están la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilos urinaria, la interleuquina 18, eh, el factor de crecimiento similinsulina 7, las metaloproteinasas 2 y también otros como la molécula de injuria renal 1 y la proteína asociada a ácidos grasos, entre otros. La verdad es que el concepto es que los biomarcadores estos son en realidad moléculas fisiológicas que se aparecen, o mejor dicho, se filtran normalmente en cierta cantidad y muchas se reabsorben y ante un daño tubular en general se terminan excretando más. La mayoría de los mecanismos son esos. Y la idea es poder ver pacientes que están en riesgo de generar una AKI, eh, poder ver cuándo van a transformarse en una AKI. O sea, adelantarse al aumento de la creatinina, entre otras cosas. Estos marcadores en general se analizan por la sensibilidad y la especificidad con lo que son curvas ROC para poder evaluar cuál es el valor de corte más sensible y específico. Tener en cuenta que se pueden medir en orina y en sangre, sin embargo, el problema es que eh, los marcadores que se miden en sangre en general pierden mucha especificidad, pero bueno, también hay otros problemas. El hecho de medir la orina, que los pacientes anúricos no pueden ser evaluados y que el uso de diuréticos a veces hace modificar estos valores de corte. Eh, Estos son la lista, ya les dije los más conocidos. La cistatina C es uno de los otros marcadores que, aparte de medirse como de que aparecen todas las células nucleares y tiene una resolución casi total a nivel del túbulo, cuando hay una lesión se excreta, por tanto medirlo en la orina nos hace pensar en una lesión tubular. Aparte de eso, la cistatina se ha propuesto como marcador de función renal, pero tiene los mismos problemas que la creatinina, salvo que no depende de la masa muscular, ya que depende de todas las células la producción de la cistatina C. Y por eso todavía no juega un rol muy importante. No nos vamos a ver con esto. Las pruebas se han hecho en diferentes escenarios, algunos en el uso de drogas, quimioterapia, en un daño renal como el cisplatino, otros en postquirúrgicos, sobre todo cardíacos, eh, y también en otros contextos como el trasplante renal. Pero en sí todavía no hay ninguno que nos permita eh, establecer un pronóstico de ese paciente y cuándo va a haber respuesta o no a volumen todavía. Entonces, la verdad es que no tienen ninguna utilidad hoy en día. Los pacientes con cirrosis también se está buscando
un valor de corte y un contexto justamente para diferenciar esos pacientes que no respondieron a albúmina si están en el síndrome hepatorenal o están en una necrosis tubular y es un daño parenquimatoso. A la actualidad no hay ninguna sistemática que nos diga qué marcador usar. Hay algunos estudios donde demostraron que la interleuquina 18 urinaria es mejor que el N-gal para poder predecir daño renal, pero son todas eh, meros indicios de lo que vaya a venir. Bueno, obviamente para el manejo en sí hay que evaluar la medicación que tiene el paciente, retirar los fármacos que son nefrotóxicos y ajustar dosis como hacemos en la mayoría de los casos. Es muy importante monitorear el estado hemodinámico y tener en cuenta que el contraste de diodo puede tener alguna implicancia, sobre todo en la aquí aguda. Eh, Tener en cuenta que el paciente con aquí, si estamos en el contexto de una lesión renal, es importante mejorar el flujo renal a través del volumen. Claramente sin pasar el punto de corte, ya que esto, sobre todo en pacientes con sepsis, logra un aumento de la falla renal, un aumento del sistema respiratorio, un aumento de la estadía hospitalaria, con aumento de la mortalidad a largo plazo. Por lo tanto, la sobrecarga de fluidos no tiene ningún beneficio. Y el fluido a utilizar está ampliamente demostrado que son los esteroides balanceados. Las evidencias mayores están en UTI. Pero bueno, esos pacientes también requieren un manejo de la TAM, sobre todo los pacientes que tienen sepsis. Por eso el uso de neotrópicos para la falla renal también es importante tenerlo en cuenta. Un objetivo de TAM mayor a 65, eh, sin pasar los 80, es lo que se prefiere. Hay un subgrupo de pacientes que mantener una TAM superior, si eran previamente hipertensos, mejoraría algunos outcomes renales, pero con el aumento de arritmias como una FA. Bueno, ¿y qué uso tienen los diuréticos? ¿Cuál es el rol de los diuréticos en la falla renal? Bueno, el uso de los diuréticos en la falla renal aguda, mejor dicho, sí, también en falla renal aguda, pero en la AQI es simplemente no evitar la sobrecarga de volumen y manejar el potasio. Son las dos únicas indicaciones del diurético. Sin embargo, eh, en los últimos años, está bastante discutido en los nefrólogos, el uso de la furosemida como prueba pronóstica se llama test de estrés de furosemida. Y esto, para hacer esto, nosotros tenemos que estar previamente un paciente hidratado, con asegurarnos que tiene su componente hemodinámico ya corregido. Por lo tanto, estamos pensando en un paciente que ya tiene un fallo renal. El uso del 3 de furosemida lo que hace es hacer un bolo de 1 miligramo kilo en caso de no estar usando antibióticos previos, y en caso de estar usando antibióticos previos 1,5 miligramos kilo, y evaluar a las 2 horas. Si el paciente responde con más de 200 mililitros de volumen en 2 horas, este paciente tiene un pronóstico favorable en comparación con el paciente que no lo hace y tiene menos posibilidades de entrar en diálisis de forma temprana. Pero bueno, el manejo del potasio también es importante hacerlo en LACI y principalmente tener en cuenta que lo vamos a hacer con el cloruro de calcio en caso de que haya cambios en electro o valores extremos de potasio. El uso de la bomba el uso de la insulina, las nebulizaciones, el diurético y las resinas, pues más bien esto se usa a largo plazo, son los manejos que tenemos que hacer. La nutrición enteral debe mantenerse, tratando de no pasarnos en lo que es el aumento de las proteínas, pero sí lograr un aporte calórico suficiente en los pacientes que están catabólicos, por ejemplo con estrés respiratorio o sepsis,
Y la glucosa, si bien acá digo recomienda un objetivo entre 110 y 148, salieron ensayos posteriores donde el riesgo de hipoglucemias en estos pacientes es mucho más grave que el hipoglucemias, entonces se recomienda el de los objetivos clásicos en la UTI por debajo de 180. Bueno, y el fósforo, ¿qué pasa con el fósforo? Nos dice Capusotto. Eh, la verdad es que el metabolismo fosfocálcico también se encuentra alterado en la AQI y no solamente es un evento que aparece en la enfermedad renal crónica. Y si bien esto hace mucho tiempo que se viene reflejando en estudios, se ha encontrado que la hiperfosfatemia es un factor pronóstico. El hecho de tener una hiperfosfatemia avanzada es un factor pronóstico también para la necesidad de dializar a ese paciente con AQI. Y también aumenta la posibilidad de que ese paciente tenga una enfermedad renal crónica futura. Por lo tanto, el hecho de tener hiperfosfatemia no solamente es posible, sino que aparte es un índice pronóstico. También tener en cuenta que puede ser una causa, la hiperfosfatemia, y en esos casos es en el contexto de que podemos tener un síndrome tumoral, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el paciente cuando no anda? Bueno, cuando el paciente logra una AQI estadio 3 y tiene algunos criterios de diálisis de urgencia, la Sociedad Argentina de Nefrología pone estos como indicaciones absolutas y vemos que van desde la encefalopatía urémica, criterios clínicos como esta o la sobrecarga de volumen, como criterios de laboratorios, el potasio, la acidosis metabólica y la urea. Eh, la mayoría es cuando no hay respuesta al tratamiento médico. Las intoxicaciones con litio y salicilatos también son indicación, pero ante ciertos puntos de corte establecidos. La terapia de reemplazo renal, la diálisis, se considera en pacientes con aquí 3 que tienen mala respuesta al tratamiento médico, pero también hay que tener en cuenta que hay pacientes que no solamente con estadio 3 van a llegar a diálisis, sino que tienen algunos factores de riesgo donde la diálisis temprana podría aparecer. No hay que tomar todo tan taxativamente, ya que algunos pacientes con estadio aquí 3 con buen pronóstico de resolución temprana podrían evitar la diálisis. Acá hay un algoritmo donde la Sociedad Argentina nos pone que si tenemos las indicaciones de diálisis de urgencia, deberíamos iniciar la hemodiálisis. Pero esos pacientes que no tienen esos criterios y a su vez no tienen causas reversibles tempranas y los parámetros hemodinámicos están eh, logrados y suplidos, según esa gravedad, podría llegar a diálisis a pesar de no tener una indicación absoluta. O sea, el paciente que entra, pero que no tiene una causa reversible rápida y temprana, como estas, que no tiene, que logra los parámetros hemodinámicos de forma rápida y tiene una AQI avanzada, 3 o una 2 pero con factores de riesgo y gran catabolismo, son pacientes candidatos a hacer una terapia de diálisis temprana. Claramente porque el problema parece ser directamente renal y el componente hemodinámico, si logramos mejorar los parámetros hemodinámicos, no estarían jugando un rol y la resolución de la causa no es tan sencilla ni rápida como puede ser en las otras. Por lo que nos queda simplemente tener que pasar la injuria. Bien, ¿y cuándo iniciamos la diálisis? Que es un poco lo que venimos diciendo. Eso es algo que todavía no está establecido cuáles son criterios de diálisis temprana. Si bien esos algoritmos son recomendaciones de la Sociedad Argentina de Nefrología, la verdad es que no hay un punto de corte donde podamos disminuir la mortalidad. Eh, la verdad es que hay algunos estudios, pero la mayoría fueron posoperatorios de cirugía cardiovascular. También se comparó la alta y la baja intensidad de diálisis y no demostró diferencias. Eh,
metaanálisis. La verdad es que la diálisis temprana tampoco cambia la mortalidad, pero los estudios que hay a la fecha son bastante heterogéneos y hacen una evidencia bastante baja. ¿Cuándo dejar la diálisis? Bueno, no hay un único parámetro y la verdad que el hecho de mejorar la función renal por laboratorio y tener un flujo, una diuresis más de 400 días sin diuréticos, nos habla de un buen pronóstico a futuro. Hablamos de la independencia de la diálisis cuando el paciente no tiene criterio de volver a establecer una sesión por más de 14 días. Y bueno, ¿por qué es tan importante el AQI? Está demostrado y hoy en día se le está dando mucha importancia a esto. Los pacientes que tienen un AQI no es simplemente un evento reversible, por más que sea una duración de menos de 48 horas. Estos pacientes, ya por el hecho de sufrir una AQI alguna vez en su vida, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad renal crónica en el futuro y tienen un mayor riesgo de sufrir otro evento y también de tener mayor riesgo cardiovascular a largo plazo. Esto es un nuevo concepto que aparece hace 2 años en una revisión de la Nature. Eh, Nos habla de una enfermedad renal aguda. Eso nos diferencia de la AQI o la injuria renal aguda que venimos hablando, ya que este término queda concebido para pacientes que tienen o mantienen, mejor dicho, una ira luego de los 7 días de haber hecho el evento agudo o la AQI. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en su evolución. Y si bien esto siempre estuvo establecido, que una ira puede llevar a una enfermedad renal crónica, se ha establecido estos días como norma general para poder hablar todos el mismo idioma y justamente la enfermedad renal aguda es luego de los 7 días de aquí y hasta los 90 días donde se transforma en enfermedad renal crónica. Estos pacientes tienen una evolución distinta eh, y hoy en día queda mucho por aprender porque no sabemos qué factores de riesgo, intervenciones podemos realizar en esta etapa tardía de la falla renal aguda, que hablamos de una enfermedad renal aguda, que podría cambiar el pronóstico a largo plazo. Fíjense, acá están las diferencias. Claramente cuando hablamos de una enfermedad renal aguda, ya pasamos la etapa de aquí, donde creemos que podemos modificar grandes cosas, y en general los pacientes con enfermedad renal aguda ya tienen un daño parenquimatoso y estructural hecho, que se caracteriza por albuminuria, hematuria, alguna alteración en el sedimento urinario y probablemente si hagamos marcadores también alguna alteración dentro de los biomarcadores. Los biomarcadores justamente en estos pacientes buscan establecer esos pacientes que van a evolucionar en una falla renal crónica o que van a tener algunos aumentos de la creatinina en este periodo inclusive, sin llegar a tener enfermedad renal aguda. Por eso los biomarcadores tienen una importancia en este grupo de pacientes, que no nos queda definido y no sabemos definir hasta que no pase el tiempo qué pronóstico van a tener. Acá está un poco la definición que le venimos diciendo. Son los daños agudos y subagudos con pérdida de la función renal que aparecen entre los 7 a 90 días después de la exposición del daño inicial. Y justamente acá hay una tabla donde el problema es ese. ¿Qué factores de riesgo tenemos? No lo sabemos. Está claro que tras un AQI, la resolución en 48 a 72 horas tiene un mejor pronóstico y estos pacientes que llegan a tener la función renal alterada luego de los 7 días tienen todos un daño que puede llegar a ser reversible o no, pero tienen un daño parenquimatoso y estructural ya establecido. Y no sabemos en esta enfermedad renal aguda cuándo van a ser transitorios o no. Acá, en este gráfico, demuestra las diferentes evoluciones que podemos tener tras una AQI y la diversidad de evolución que va a tener estos pacientes de enfermedad renal aguda, que establecer aquí algún marcador nos puede hacer programar una diálisis temprana o buscar alguna estrategia para que la evolución sea
la de la franja celeste y no la de la franja amarilla. Esto es un poco lo que veníamos hablando. ¿Y cómo se estadifica la enfermedad renal aguda? Bueno, en general se mantienen los mismos criterios que la AQI, que la estadificación de la CADIGO. Los criterios son los de creatinina. Se establece los criterios AQI, CADIGO con la creatinina. Y a largo plazo uno debería tener en cuenta que el paciente que hace un AQI, independientemente de que mejore, debería tener un control a los 3 meses como mínimo. Bueno, esto es lo último que utilizamos en cuanto a esto. Después tenemos un tema también en boga, que es la insuficiencia renal aguda por contraste, que ha tenido importancia en el último tiempo debido a que la AQI se ha resignificado como un factor pronóstico y que no es solamente un evento eh, agudo y nada más, sino que tiene efectos a largo plazo. Se define como el aumento de la creatinina mayor a 0,5 miligramos o un mayor 25% del filtrado basal en 48 horas después de la administración del contraste. La verdad es que la epidemiología es muy variable y va desde un 1% hasta un 18 o 24% en algunas series. Y esto está ampliamente relacionado con los factores de riesgo que va a tener el paciente, ya sea por el procedimiento que se fue a hacer y por su propia susceptibilidad. El tipo de contraste también es un factor que va a influir teniendo en cuenta que el contraste isomolar son los recomendados y son los que menos han descrito iras o aumento de la creatinina, como vamos a ver más adelante. El mecanismo es la toxicidad tubular de la mayoría de los contrastes. Y el iodoxinadol es el que menos produce ira por este componente isopolar. Después claramente tenemos que tener en cuenta los pacientes de huésped, que dentro de esos los 3 más frecuentes es tener una falla renal crónica previa, tener diabetes y la edad. Son los 3 factores más importantes, si bien el uso de otros nefrotóxicos, la deshidratación, la falla renal o alguna alteración previa de la creatinina son factores que no van a beneficiar y van a ser de riesgo para poder generar esta nefropatía por contraste. Claramente el volumen que utilice de contraste, así como la densidad que venimos hablando, eh, son factores importantes a tener en cuenta también. Ya dijimos que tener menos de 60 crías de enfermedad renal crónica o diabetes son factores de riesgo. E incluso existen scores de riesgo donde se evalúan eh, los diferentes factores y se le asignan puntaje y porcentaje de riesgo de aumento de la creatinina o falla. Esto es un poco lo mismo. Eh, la base de la nefropatía por contraste es la prevención y por eso tenemos algunas normas para cumplir. Los protocolos de hidratación son variables, algunos hablan de 2000 mililitros 4 horas previas y otros de 1 mililitro kilo 12 horas antes y 3 mililitros kilo en una hora posterior eh, de cristaloides. La N-acetilcisteína y bicarbonato no tienen ningún beneficio demostrado en este estudio que se llama Preserve Trial, que se hizo en el 2018, donde agarraron 5.000 pacientes, los aleatorizaron a 2 ramas con bicarbonato de sodio de solución fisiológica y a esas ramas se le asignó N-acetilcisteína. Se le realizó angiografía, que ninguna fue de urgencia y el 90% eran pacientes con coronopatía. Los pacientes tenían factores de riesgo, eran en su mayoría con 15 a 45 de filtrado neuronal y había hasta un 80% de diabéticos, pacientes mayores alrededor de 70 años y se evaluó como outcome
la mortalidad, la necesidad de diálisis y la persistencia de creatinina más del 50% en los 90 días posteriores, y se encontró que en realidad no hubo diferencias significativas en el uso de acetilcisteína, el uso de bicarbonato. Por lo tanto, estos estudios plantean no utilizar eso. Entonces, lo más importante es monitorear el estado hemodinámico y hidroelectrolítico previo al procedimiento y posterior, evitar nefrotóxicos previos al procedimiento, eh, y ahora vamos a ver algunos detalles más. Sin embargo, con respecto al protocolo de hidratación, se vio en un último estudio prospectivo que se hizo, el Amazing, que estos pacientes que tenían factores de riesgo, que tenían 75 años también, un porcentaje menor de diabéticos en comparación con el presencial, diabéticos, eh, se aleatorizaron a un protocolo de, de hidratación y otros que no. Y se vio que en este estudio de no inferioridad demostró que hacer la hidratación como no hacerla era exactamente igual. Bien, acá está el ensayo con algunos detalles más. Y fíjense que todos pasan por la línea del cero. Eh, las recomendaciones generales, de todas formas, eh, vienen siendo las que venimos nombrando. Y con respecto a otras maniobras, el precaucionamiento isquémico en otros órganos es algo que está en estudio. Y la suspensión de otros fármacos como el IECA no tiene diferencias. Y la metformina es algo que se recomienda en pacientes con factores de riesgo que tienen de acidosis láctica. Sin embargo, hay controversia de hacerlo o no. Eh, no mucho más. No es lo mismo hacer una nefropatía por contraste en un contexto de una angiografía que utiliza alta cantidad de contraste como en una tomografía donde son entre 15 y 120 mililitros que se utilizan, que son bajas dosis de contraste. Entonces se hizo un metaanálisis de estudios observacionales con muchos pacientes y mostraron que eh, el aumento de la mortalidad y de diálisis e incluso de falla renal crónica fue nulo, con pacientes que hicieron tomografía con contraste y sin contraste. Lo único que la nefropatía por contraste, si bien dio que no había diferencias, el índice de heterogeneidad fue del 60% en todos los estudios, por lo tanto, eso hace que tenga menor calidad de evidencia. Pero bueno, tengamos en cuenta que los pacientes que hacen nefropatía con contraste per se no parecen ser graves, sobre todo en los pacientes que usan contraste con dosis bajas, como las tomografías. Bueno, y lo último que queda es comentar un trabajo que salió, una revisión nueva que salió de la British Medical, que actualiza sepsis y insuficiencia renal. La verdad es que es muy frecuente que la IRA aparezca en la sepsis, y son pacientes que en general tienen asociados otros factores de riesgo. Ya hablamos de los biomarcadores que también en sepsis están buscando este camino, ya que también nos ayudan a predecir qué pacientes van a andar peor y van a necesitar una diálisis temprana. Y se habla de la nueva AKI, donde todavía no hay fallo o aumento de creatinina, y hay aumento de cilindros, células epiteliales y microglobulina nueva como marcadores tempranos, junto con los biomarcadores. Tener en cuenta que en la
fisiopatología del AQI, no solamente hay daño por isquemia, sino también hay daño tubular por inflamación de las moléculas locales, que lleva a una disfunción microvascular con daño tubular que eh, produce este daño renal parenquimatoso. De ahí se explica la AQI subclínica. Y bueno, el manejo de inotrópicos y de fluidos es más o menos lo que veníamos hablando para el AQI en general. No ha habido grandes cambios con esto. El manejo de los inotrópicos, la verdad que el levosimendan, que era un inotrópico que tenía actividad, actividad cardíaca con algo de vasodilatación, se creía que podría tener un beneficio por mejorar la perfusión renal, sin embargo no tuvo beneficios. Y la nueva que está por venir es el uso de las patas alcalinas, que desfosforaría endotoxinas y podría mejorar la mortalidad a los 28 días sin un beneficio particular en la función renal. Sin embargo, todavía faltan ensayos. Y eso es todo.